Bienvenidos a todos a este webinario. Bienvenida a Egle Ramanauskaite. Gracias por estar aquí. Algo de información útil antes de empezar. Soy Roberta Martelliano de Regedent Italia. Esto es un webinar internacional, es decir, que pueden elegir el idioma en el que quieren asistir. Pueden hacer clic en el icono del globo terráqueo y pueden elegir o bien el audio original, es decir, el inglés, o italiano o español. En el caso de que solo quisieran oír a los intérpretes, podrían también elegir la opción de mutear el audio original. El tema de este webinario es cómo evitar la cirugía en casos de periodontitis grave y perimplantitis, de la ciencia a la clínica. La duración del webinar va a ser de 40 minutos y tendremos 10 minutos al final para un turno de preguntas. Para mí es un placer presentar a la doctora Egle Ramanauskaite. Egle estudió odontología, hizo su máster en la Universidad de Kaunas, la Universidad de Medicina de Kaunas, Lituania. También hizo un posgrado de periodoncia de 3 años en la misma universidad. Desde 2017 continuó su formación con el programa de doctorado dedicado a la aplicación del ácido hialurónico en el tratamiento periodontal no quirúrgico. En la actualidad, su investigación está centrada en estos novedosos abordajes no quirúrgicos. Trabaja en práctica privada y también imparte clases de periodoncia a los estudiantes de odontología de la Universidad de Lituania. Egle, le cedo la palabra. Nos vemos después. Muchas gracias, Roberta. Gracias por la amable presentación. Estoy muy agradecida a Regedent por esta oportunidad de estar aquí hoy y compartir mi tema favorito, que es el tratamiento periodontal no quirúrgico. También estoy agradecida a todos los asistentes que estén conectados hoy. Quizás cuando vuelvan a sus clínicas después de la comida tendrán ideas nuevas sobre cómo tratar a nuestros pacientes con periodontitis o perimplantitis. Estimados compañeros, como soy periodoncista, y este es mi tema favorito en todo el mundo, quería recalcar que, como todos saben, la periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por una disbiosis microbiana. Es decir, esta es una enfermedad que tiene algo que ver con bacterias. Si no es tratada, si no es diagnosticada, conduce a la destrucción de la inserción de tejido conectivo y la pérdida de hueso alveolar. ¿Por qué es esto un problema? El problema es que la periodontitis es una de las causas más importantes de pérdida de dientes en la población de adultos. Según la OMS, la periodontitis es la sexta enfermedad más frecuente a nivel mundial. Y según los estudios epidemiológicos en Europa, 2 de cada 5 pacientes adultos están afectados por alguna forma de esta enfermedad. ¿Por qué es importante esto? El mensaje es que es una enfermedad tan frecuente que uno de cada 2 o 3 pacientes que vienen a la clínica pueden tener algún nivel de destrucción periodontal. Es decir, tenemos que evaluar la situación periodontal de todos los pacientes que entran en nuestras clínicas, aunque no estén necesariamente buscando un tratamiento periodontal. ¿Qué problemas tenemos aquí? Muchas veces la periodontitis no es diagnosticada o un paciente no es referido al periodoncista a tiempo. Y aquí tenemos algunas imágenes clínicas de mi trabajo cotidiano. Esta es una mujer joven, muy agradable, a la que le colocaron estas restauraciones anteriores. Estuvo muy contenta durante 2 años. A los 2 años refiere un dolor importante, tenemos un absceso periodontal y como la paciente tiene una línea de sonrisa muy alta, esto es un desastre. Si vemos las radiografías y también con la exploración clínica, vemos obviamente que la situación periodontal de la paciente no fue evaluada suficientemente bien antes de empezar un tratamiento protésico. Otro ejemplo, un trabajo protésico en la arcada superior. La paciente tiene implantes en la arcada inferior. Me fue remitida por otro doctor
preguntando si podía hacer algo con estos implantes. Esta es una imagen clínica no después de un intento de ejecución en el sillón, sino el sangrado normal que tenía. Obviamente aquí tampoco se evaluó suficientemente bien la situación periodontal antes de hacer el tratamiento. Queridos compañeros, siempre que hablamos de tratamientos, tenemos que saber cuál es nuestro objetivo final. Según el World Workshop de periodoncia, un paciente tratado con éxito por peritonitis debería tener profundidades de sondajes de 4 milímetros o menos que no sangren al sondaje, un sangrado al sondaje mínimo y mejoras en otros parámetros clínicos también. Los estudios clásicos demuestran que si tenemos una profundidad de sondaje residual de 5 milímetros, tenemos un factor de riesgo de pérdida dentaria de 5,8 y 7,7 respectivamente a nivel de cada localización en cada diente. Y además tenemos un mayor riesgo de perder estos dientes en el futuro y tenemos que tratar estas bolsas. Según las guías de tratamiento para el tratamiento de la peritonitis en estadio 1 a 3, el tratamiento de la peritonitis es un abordaje de múltiples pasos. Tenemos que dar todos los pasos en el tratamiento del paciente y no puede hacerse de forma aleatoria. Cada paso tiene que ser planificado con mucho cuidado antes. No podemos evitar el paso 1, pero muchas veces nos olvidamos de él. Se refiere al debate con el paciente, la conversación sobre la enfermedad que tiene. Hay que explicarle al paciente cómo puede contribuir al éxito del tratamiento periodontal, cambios conductuales, control de factores de riesgo y, por supuesto, eliminación de la placa supragingival. El segundo paso del tratamiento es lo que llamamos la terapia centrada en la causa, cuyo objetivo es reducir o eliminar la placa y el cálculo subgingival, es decir, hacemos una instrumentación subgingival. En el tercer paso del tratamiento, reevaluamos al paciente después del segundo paso. Y si tenemos estas bolsas residuales, tenemos que tomar una decisión sobre qué hacer. Si apostamos por la cirugía o si repetimos la instrumentación no quirúrgica. Viendo esta diapositiva, queridos compañeros, parece lógico que deberíamos ser todo lo eficientes que podamos en el paso número 2 para evitar las cirugías en las clínicas y reducir la morbididad. Vamos a hablar, por tanto, del paso 2, la instrumentación subgingival. Sabemos desde hace mucho tiempo que una limpieza clásica subgingival con curetas o puntas de ultrasonidos es un estándar, es un estándar, es un patrón de oro para mejorar los niveles de placa y de inserción de los pacientes. Aunque también hay estudios que demuestran que hasta el 30% del área superficial total de las raíces sometidas a un desprendimiento subgingival minucioso pueden aún así presentar placa residual y cálculo. ¿Qué relevancia clínica tiene esto para nosotros? Porque si tenemos esta etiología residual, habrá una recolonización de las zonas ya tratadas y tendremos clínicamente estas bolsas residuales. Estoy hablando ahora de bolsas muy profundas, afectaciones de furca, surcos con cavidades, donde mecánicamente a las que no podemos acceder mecánicamente con nuestros instrumentos. Aquí parecería lógico complementar con la aplicación de unos agentes antimicrobianos que puedan eliminar o inactivar la microflora periopatogénica en zonas donde nuestra instrumentación es complicada. Esto sería relevante si se pudiera hacer. Y estas medidas adicionales podrían ser antibióticos sistémicos o locales o antisépticos. No vamos a hablar mucho de antibióticos porque la aplicación de antibióticos se debería limitar a casos muy avanzados. Debido a la generación de resistencias y los posibles eventos adversos en los pacientes, deberíamos centrarnos en los antisépticos. ¿Por qué? Porque los antisépticos son agentes químicos que pueden destruir los microorganismos en tejidos vivos. Tienen varias propiedades beneficiosas en comparación con los antibióticos sistémicos o locales. Tienen un rango de actividad más amplio
y además la formación de resistencias se reduce por tener múltiples objetivos intracelulares. En esta diapositiva, queridos compañeros, me gustaría presentarles el método, la técnica Clean and Seal. Los dos componentes de la técnica Clean and Seal son el hipoclorito sódico, un gel de hipoclorito sódico y aminoácidos, y el ácido hialurónico reticulado de alto peso molecular. ¿Cómo es este método? Vamos a verlo paso a paso. Primero vamos a hablar a nivel teórico. Si yo tengo una bolsa periodontal, aplico un gel de hipoclorito sódico y aminoácido en la bolsa 1 minuto antes de instrumentar. Después instrumento con ultrasonidos y o curetas de Gracie o combinaciones y puedo aplicar Perisolve de nuevo durante la instrumentación hasta que pienso que ya lo he hecho lo suficiente y que veo superficies radiculares lisas al sondar con una sonda. En cuanto veo que mi instrumentación ha sido eficiente, aplico un ácido hialurónico reticulado. El nombre es Iadent BG en la bolsa periodontal. ¿Cómo es esto en la clínica? Aquí tenemos una bolsa periodontal profunda en un incisivo inferior asociada a pérdida ósea. Preparo el gel de hipoclorito sódico y aminoácidos. Tengo 2 jeringas, hipoclorito sódico en una, y tengo 3 aminoácidos en la otra jeringa. Conecto las dos, las mezclo, y de esta forma obtengo cloraminas. Cloraminas tienen la función del cloro, del hipoclorito sódico, y también la función amínica de los aminoácidos. Aplico las cloraminas en la bolsa periodontal antes de instrumentar. Llevo a cabo mi instrumentación subgingival, siempre con técnicas mínimamente invasivas. Y cuando veo que lo he hecho de forma eficiente, aplico el ácido hialurónico reticulado en la bolsa. Vamos a profundizar, queridos compañeros, en los dos componentes de esta técnica para intentar entender cómo contribuye cada uno de estos dos materiales y para ver también cómo podemos beneficiar a nuestros pacientes en el tratamiento de su periodontitis o periimplantitis. El primer componente es Perisolve. Como he mencionado antes, Perisolve está compuesto por un 0,95% de hipoclorito sódico y aminoácidos. Los mezclamos y obtenemos cloraminas. Las cloraminas tienen un pH de 12. ¿Por qué es importante esto? Porque este pH, este producto con pH de 12, tiene un efecto de ablandar el cálculo. Es decir, si hay mucho cálculo subgingival, facilita mucho nuestra instrumentación mecánica. Se sabe que degrada el biofilm bacteriano, mejora la eliminación de tejido de granulación, y esto lo veremos después. Cuando no sé nada de un material, a mí me gusta ir a la literatura y ver la evidencia que hay. Vamos a ver algunos estudios in vitro primero. Este es un estudio muy bonito, es un estudio in vitro que evaluó el efecto de Perisolve sobre discos de dentina. Lo comparó con el aeropolido, con polvos de microabrasión clásicos y con el material, el material el Periopowder de MS. Estos son los discos bajo diferentes aumentos. A pocos aumentos vemos que todos los discos de dentina tienen una superficie relativamente lisa, pero si vemos esto a mayor aumento, vemos que el polvo de microabrasión clásico presenta una relativa rugosidad, pero Powder y Perisolve presentan superficies lisas. Aún así, si vemos a mayor aumentos aquí, este Periopowder, vemos que hay un potencial de apertura de túbulos dentinarios. Esto no es bueno. Después aplicamos células de ligamento periodontal encima de los discos y Perisolve demostró tener un gran nivel de biocompatibilidad y una gran tasa de supervivencia. Y después se estudió la adherencia de células a las 8 años y se observó un incremento claro
un incremento claro de la adhesión con Periosolv y el Periopowder. Los estudios dicen, por tanto, que es posible conseguir esta adhesión y diseminación de las células del ligamento periodontal sobre estas superficies tratadas con Periosolv. Esto es un estudio muy bueno hecho en Berna. Demostraron en este estudio comparativo entre Perisolv y clorhexidina, demostraron que Perisolv tiene una acción antimicrobiana, especialmente contra especies gram negativas. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que las bacterias gram negativas están asociadas a enfermedad periodontal. Además, se observó que el hipoclorito sódico es capaz de alterar la matriz del biofilm. Esto está muy bien, pero ¿qué evidencia histológica tenemos? Esto es un estudio histológico muy bueno, donde se indujo periodontitis en ratas y se aplicaron diferentes abordajes terapéuticos. Al final, los autores concluyeron que al combinar Perisolv con raspaje alisado radicular, esta modalidad de tratamiento condujo a una mejor cicatrización en términos de cicatrización tisular y reparación celular, regeneración celular. Es decir, está asociado también a una mejor cicatrización a nivel celular. ¿Cómo traducimos estos datos tan buenos a la clínica? ¿Cuál es el efecto clínico? Aquí, un muy buen compañero, el profesor Vincenzo Lloro Siciliano y sus compañeros italianos, evaluaron Perisolv en el tratamiento de la periodontitis haciendo tratamientos no quirúrgicos mínimamente invasivos. Evaluaron a los pacientes a los 6 meses y vieron que en el grupo donde se utilizó Perisolv obtuvieron profundidades de sondaje más reducidas de forma estadísticamente significativa y también más ganancia de inserción clínica. Otro estudio demostró que después de tratar bolsas periodontales residuales, a los 12 meses, en el grupo tratado con Perisolv, el sangrado al sondaje se redujo de forma significativa en comparación con la aplicación de clorhexidina o placebo. Yo creo que esto es una observación muy importante también, porque sabemos también de los estudios clásicos que la ausencia de sangrado al sondaje es un predictor muy fiable para el mantenimiento de la salud periodontal. Muchas veces me preguntan cómo, cómo es compatible el hipoclorito sódico con los tejidos blandos. Esto es un estudio muy bonito que no tiene nada que ver con el campo odontológico. Aquí los dermatólogos utilizaron cloraminas para tratar úlceras de diabéticos, úlceras en los pies. Sabemos que esto es una complicación horrible para los pacientes diabéticos que puede conducir incluso a la amputación del pie. Limpiaron estas úlceras diabéticas con cloraminas y lo compararon con controles. Y al final concluyeron que la aplicación repetida de este gel produjo una limpieza efectiva de la zona de la herida, conduciendo a una cicatrización mejorada de la herida de forma estadísticamente significativa. Es decir, mejora la cicatrización y es muy biocompatible, una vez más. Este es un pequeño ejemplo clínico del efecto de eliminación de tejido de granulación con Perisolv. Esto era una bolsa periodontal muy profunda. Lo apliqué Perisolv en la bolsa antes de instrumentar. Y aquí veo cómo el tejido de granulación sale con mucha facilidad, sin ningún esfuerzo adicional. Otro caso clínico, bolsa muy profunda, aplicación de Perisolv, y vemos que simplemente sale el tejido de granulación. El segundo componente es el ácido hialurónico reticulado de alto peso molecular. Es un ácido hialurónico en un 1,6%, un 0,2% de ácido hialurónico nativo. Tiene un alto peso molecular. Podríamos dar otra conferencia entera solo sobre el ácido hialurónico, no tenemos tiempo para ello, pero tenemos que saber que el ácido hialurónico de alto peso molecular suprime los procesos inflamatorios en el cuerpo humano. Es un producto de origen no animal
es decir, no contiene endotoxinas y no produce ninguna reacción inmunológica en el paciente. El tiempo de degradación de este producto es de 4 a 6 semanas. ¿Por qué utilizamos este producto? Es un ácido hialurónico reticulado con alto peso molecular, con lo cual tiene el potencial de regenerar tejidos duros y blandos y es bastante estable durante 4 a 6 semanas después de la aplicación. Es decir, para regeneración tisular siempre utilizamos ácido hialurónico reticulado de alto peso molecular. El ácido hialurónico es un material muy importante porque participa en todos los pasos de la cicatrización. En las primeras horas después de la formación de una herida, cuando se forma el coágulo, el ácido hialurónico estabiliza el coágulo, atrayendo fibrinógeno. Después, en la fase inflamatoria, reduce la inflamación, suprime la actividad de colagenasas y, a nivel de paciente, reduce el dolor y la hinchazón, cosa que también es muy importante. En la fase proliferativa, el ácido hialurónico induce la proliferación de los fibroblastos y también induce la angiogénesis. En la fase de remodelación, el ácido hialurónico regula la síntesis de colágeno y reduce la formación de tejido cicatricial. Una vez más, ¿qué evidencia tenemos al respecto? Empiezo con los estudios in vitro porque quiero saber qué efecto tiene el ácido hialurónico sobre las células de los tejidos duros y blandos. Estos son dos estudios, dos experimentos in vitro de la Universidad de Berna, donde evaluaron el efecto del ácido hialurónico sobre los fibroblastos y los preosteoblastos. Los autores llegaron a estas conclusiones. El ácido hialurónico reticulado no es solo biocompatible con los fibroblastos, de hecho, favorece su proliferación y migración. Es esencial para una correcta cicatrización, inicia la respuesta inflamatoria de las células y también tiene un efecto sobre la remodelación de la matriz extracelular. Con respecto a las células óseas, se demostró que el ácido hialurónico reticulado estimula mucho la proliferación de las células osteoprogenitoras y que mejora la expresión de genes que codifican las proteínas de la matriz ósea. Este estudio muy interesante del profesor Botzkurt y su grupo evaluó el efecto del ácido hialurónico sobre los cementoblastos. Los autores concluyeron que el ácido hialurónico puede tener un papel clave en la regeneración de los cementoblastos. Esto es un resultado importantísimo. ¿Qué evidencia histológica tenemos? Aquí quiero presentar una serie de estudios de mi compañero Yoshinori Shirakata de Kagoshima, Japón, al que respeto muchísimo, que estudió el efecto del ácido hialurónico en un montón de situaciones diferentes. Recesiones, afectaciones de Furka, defectos de tres paredes. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes estos estudios? Porque tenemos datos histológicos sobre lo que pasa con las células. Esto es un ejemplo de cómo trataron defectos intraóseos de dos paredes. Esta es la imagen histológica donde se hizo una limpieza a colgajo abierto. Vemos que desde la parte coronal a la parte apical del defecto tenemos un epitelio de unión largo y no tenemos regeneración de tejido periodontal. En cambio, en la zona donde se utilizó ácido hialurónico tenemos la formación de un nuevo cemento, un nuevo ligamento periodontal y un nuevo hueso. Es decir, tenemos una regeneración de tejidos periodontales. Concluyeron los autores que el ácido hialurónico reticulado es efectivo en la regeneración de los tejidos periodontales, en el tratamiento de defectos intraóseos de dos paredes, recesiones y afectaciones de Furka. Posiblemente, estos resultados positivos se deben a la capacidad del ácido hialurónico de mantener la estabilidad del coágulo, atraer factores de crecimiento y acelerar la angiogénesis y la osteogénesis. Con respecto a la evidencia clínica, esta revisión sistemática de mi amigo Macy Eliezer, aquí evaluaron si la aplicación del ácido hialurónico mejoraba el tratamiento tanto quirúrgico como no quirúrgico de la periodontitis. Su metaanálisis demostró que la reducción de la profundidad de sondaje y la ganancia de niveles de inserción clínico fue significativamente mejor en los grupos en los que se
utilizó ácido hialurónico. Observaron la misma situación en el tratamiento quirúrgico de la periodontitis. Vamos a irnos a la clínica. Esto es mi paciente, un paciente joven de 40 años. Se le diagnostica una periodontitis de estadio 3. ¿Qué hago? Preparo el gel de hipoclorito sódico y aminoácido, lo aplico en la bolsa periodontal. Un minuto antes de instrumentar, paso a instrumentar y aplico el ácido hialurónico reticulado en la zona tratada. A los 3 meses paso de 10 milímetros a una profundidad de sondaje de 4. A los 6 meses tengo una profundidad de sondaje de 3 milímetros. Es decir, de 10 milímetros iniciales paso a 3 milímetros, con un tratamiento absolutamente no quirúrgico. Y veo incluso formación del hueso nuevo. Empecé a utilizar esta técnica hace 7 años, incluso a lo mejor hace un poco más. Después decidimos hacerlo de forma muy científica y hacer un estudio. Este es el primer estudio que publicamos, es una serie de casos clínicos. Tratamos 21 pacientes diagnosticados con periodontitis de estadio 2 y 3. Los tratamos con la técnica Clean and Seal e hicimos un seguimiento durante 3 y 6 meses. Por supuesto, aquí a los 3 y 6 meses vemos una mejoría significativa con respecto al momento inicial, pero una observación clínica fue que entre los 3 y 6 meses tuvimos diferencias estadísticamente significativas, es decir, hubo una mejoría gradual de nuestros parámetros clínicos, a pesar de no haber hecho ningún tratamiento adicional. Concluimos, por tanto, que esto podría ser un abordaje terapéutico valioso en el tratamiento de la periodontitis. Estos son estudios similares observados por mis compañeros alemanes, que también hicieron estos estudios, serie de casos clínicos, trataron bolsas residuales y obtuvieron resultados muy similares. Otro caso clínico, una bolsa periodontal muy profunda, hay supuración, hay exudado. Preparamos la mezcla, este gel de hipoclorito sódico con aminoácidos, lo aplicamos en la bolsa un minuto antes de instrumentar. Instrumentamos, siempre, como he dicho, pensando en técnicas mínimamente invasivas, es decir, trabajamos con instrumental microquirúrgico, trabajamos con lupas, tratamos con cuidado los tejidos blandos, aplico mi ácido hialurónico reticulado y mido la bolsa a los 3 meses. Mide 3 milímetros ahora. Otro caso, bolsa profunda en la cara mesial del 25, bolsa profunda en la cara vestibular del 26. Preparo Perisolv, lo aplico en la bolsa, en todas las bolsas que voy a tratar antes de instrumentar. Llevo a cabo la instrumentación subgingival. Siempre verifico también lo que he hecho. Lo hago con puntas de ultrasonidos y mini curetas. Aplico mi ácido hialurónico y a los 3 meses he pasado de 8 milímetros a 3 milímetros. De hecho, vi a este paciente esta misma semana, el lunes, vino una revisión con la higienista. Y tengo 3 milímetros, sí, con lo cual es estable. Puedo mantener al paciente, a pesar de que es un fumador empedernido. Creo que esto es un logro. Aquí pasó en el 26 de 9 milímetros a 4, sin sangrado de sondaje, y a los 12 meses tengo estos 4 milímetros estables. Y ya no puedo sondar la furca. Parece una técnica muy buena, pero ¿qué vemos si comparamos esta técnica con un grupo control? Aquí hicimos un estudio clínico controlado, aleatorizado, con un grupo control y un grupo experimental. Tratamos 48 pacientes. En el grupo control se utilizaron ultrasonidos y curetas de Gracie. En otro grupo, Clean and Seal. Inicialmente, los dos grupos tenían características similares en términos de parámetros clínicos y distribución de los dientes tratados. En el análisis final, distribuimos las bolsas en moderadas, 4 a 6 milímetros, y profundas, más de 6. ¿Qué vimos? En las bolsas moderadas y en los cambios en la profundidad de sondaje, en los dos grupos vimos mejorías significativas en comparación con la situación inicial.
pero esta mejoría era mejor en términos estadísticamente significativos en grupo tratado con Clean and Seal. Una vez más, observamos el mismo patrón. Entre el seguimiento a los 3 meses y a los 6 meses hubo una mejoría significativa, es decir, una mejoría gradual de la reducción de profundidad de sondaje en el grupo experimental, no en el grupo control. Con respecto a las bolsas profundas, la reducción de la profundidad de sondaje fue significativamente mejor en el grupo experimental. Entre los 3 y 6 meses hubo una mejoría significativa. En el grupo control no fue significativo. Estimados compañeros, vimos lo mismo también a nivel de ganancia de nivel de inserción clínica y sangrado del sondaje. Las diferencias hablaban a favor del grupo tratado con Clean-Seal. Concluimos, por tanto, que la aplicación adicional de estos dos materiales representa un abordaje terapéutico valioso para mejorar adicionalmente los resultados de los tratamientos no quirúrgicos. Una vez más, un caso con una bolsa muy profunda, más de 10 milímetros. También hay exudado, supuración. Aplicamos Perisolv, instrumentamos, aplicamos el ácido hialurónico reticulado. A los 3 meses, creo que no hacen falta palabras para explicarlo. Vemos que hay una profundidad de sondaje ahora de 4 milímetros. Y vemos una ausencia total de inflamación en los tejidos blandos. A los 6 meses, la profundidad de sondaje es de 3 milímetros. Una vez más, veo este patrón, que entre los 3 y 6 meses consigo 1 milímetro más de reducción de profundidad de sondaje, a pesar de no haber hecho ningún tratamiento adicional. Se observaron resultados muy similares en un estudio muy reciente que todavía no está publicado, está sometido a revisión, pero estoy muy contenta de poder compartir los resultados preliminares. El mismo abordaje, la técnica Clean and Seal, es lo que se evaluó aquí tratando bolsas periodontales residuales, es decir, el cuarto paso del tratamiento. Los autores, Anton Friedman y su equipo, aplicaron un tiempo de seguimiento más largo, en este caso. Hicieron un seguimiento de los pacientes y midieron parámetros clínicos durante 9 meses. A los 9 meses vieron mejorías significativas en reducción de profundidad de sondaje, nivel de inserción clínica, reducción de recesiones y sangrado del sondaje a favor del grupo Clean and Seal. Concluyeron que puede producir una respuesta regenerativa con un seguimiento de 9 meses. Muy pronto van a ver este estudio publicado. Este es otro ejemplo clínico, bolsa periodontal profunda en la cara palatina del 21, Perisolv, instrumentamos, ácido hialurónico reticulado. A los 3 meses sondo y no estoy muy contenta con el resultado. La encía no es firme y tengo un valor entre 4 y 5 minutos. Repito el protocolo. A los 6 meses tengo 4 milímetros. Y esto es lo que yo quiero conseguir. Cuando hablamos de potencial regenerativo, esto es un estudio muy reciente de mi amado compañero, el profesor Yoshinori Shirakata, que hizo un estudio histológico para evaluar la eficacia de Clean and Seal en comparación con exclusivamente raspaje y alisado radicular. Con respecto a los cambios clínicos, observaron que el sangrado al sondaje y la reducción de las profundidades de sondaje fue significativamente mejor en grupo tratado con Clean and Seal. Aún así, una observación muy importante fue la siguiente. Histológicamente se vio que en el grupo tratado con Clean and Seal hubo una neoformación ósea estadísticamente significativamente mayor y también una mayor formación de un nuevo aparato de inserción, es decir, más cemento, aparte de un hueso neoformado con fibras de colágeno y un cemento nuevo. Esto es lo que se vio en el grupo experimental. Es decir, por primera vez demostraron histológicamente que tratando la periodontitis de forma no quirúrgica, podemos conseguir una regeneración, una verdadera regeneración de tejidos periodontales. Aquí vemos estas imágenes histológicas. Aquí se hizo un raspaje y alisado radicular. Vemos un epitelio
de unión largo. En la zona tratada con Clinasil tenemos hueso nuevo, nuevo cemento y nuevo ligamento periodontal. El profesor Yoshinori Shirakata concluyó, él y su equipo concluyeron que por primera vez se ha demostrado que la aplicación adicional de Perisolv y ácido hialurónico reticulado condujo a unos resultados mejores, tanto clínicos como histológicos, en el tratamiento periodontal no quirúrgico. Estimados compañeros, al principio del webinar mencioné que esta enfermedad tiene algo que ver con una disbiosis microbiana. En este objetivo quisimos evaluar el resultado microbiológico de esta técnica. Hicimos varios análisis. El primer análisis fue la detección de las frecuencias de los diferentes patógenos periodontales. Vimos que porfirona gingivales, Prevotella intermedia, TDPI, PG, eran significativamente mejor, es decir, se detectaron significativamente menos en el grupo tratado con Clinasil. Después evaluamos el recuento total bacteriano de estos microorganismos. Observamos diferencias significativas a favor del grupo Clinasil en cuanto a AA, a Prevotella intermedia, Treponella denticola, Porphyromonas gingivalis. Es decir, hemos respaldado microbiológicamente las ventajas previamente observadas con esta técnica. Otro caso, bolsa profunda, mucho cálculo. Aplicamos Perisolv, limpiamos, aplicamos el ácido hialurónico reticulado y Adent y pasamos de una bolsa muy profunda aquí a ahora 4 milímetros, 3 milímetros, otra bolsa profunda aquí. Aplico ácido hialurónico reticulado y de 11 pasamos a 3 milímetros a los 3 meses y es estable a los 6 meses. Estimados compañeros, se puede utilizar el mismo concepto en el tratamiento de la periimplantitis. Por lo que yo sé, mis compañeros alemanes, el profesor Anton Friedman y su grupo ya han enviado sus últimos datos para que sean publicados. Pero aquí quiero compartir algunos casos del doctor Lichty de Suiza, experto en el tratamiento de la periimplantitis de forma no quirúrgica con esta técnica. Aquí vemos a un paciente varón diagnosticado con periimplantitis que había sido tratado ya durante muchos años por su periimplantitis. Esto es una bolsa profunda. Tenemos además una pérdida ósea gradual. El protocolo es el siguiente. Es prácticamente el mismo que en dientes. Anestesia local. En este caso no se eliminó la supraestructura. Aplicamos Perisolv. Lo volvimos a aplicar durante el curetaje. No irrigamos con clorhexidina. Irrigamos con agua oxigenada, después con suero salino. Aplicamos el ácido hialurónico y le dimos antibióticos. A los 3 y 6 meses vemos una encía firme y unas profundidades de sondaje reducidas en la zona preimplantaria. Formación de hueso nuevo. Otro caso. Paciente mujer diagnosticada de periimplantitis en la región del diente número 12. Dolor, sangrado. Esta es la situación inicial. Profundidad de sondaje de más de 7 milímetros. Sangrado de sondaje. Pérdida ósea. El protocolo es el mismo. Aquí vemos la situación después de retirar la supraestructura, el efecto de eliminación del tejido de granulación. Aquí el tejido de granulación. Aplicamos Perisolv hasta ver que hemos sido efectivos. Visita de control a los 3 meses. Vemos unos tejidos firmes, sin signos de inflamación. Y a los 6 meses, una vez más, la situación es estable. Aquí a los 6 meses, de nuevo, vemos la formación de hueso nuevo. Es decir, el tratamiento fue eficiente. Y debemos recordar que según las últimas recomendaciones, el
primer paso del tratamiento de la perimplantitis debería ser siempre un tratamiento no quirúrgico y solo después pasaremos a la cirugía. Con esto, estimados compañeros, me gustaría darles las gracias por su atención, por haber compartido esta tarde calurosa. Espero que haya sido interesante y si tienen cualquier pregunta sobre este método o tienen casos clínicos que quieran compartir, pues pueden ponerse en contacto conmigo a través de todas estas plataformas que ven en la diapositiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Egle. Muchas gracias por tu presentación. Creo que nos has dado un resumen muy bueno de todos los artículos que se han publicado hasta este mismo año. Si alguien tiene preguntas, hay un apartado para preguntas donde pueden hacerlas y también si quieren compartir más información con Egle y podremos leer las preguntas. Veo que Pablo quiere hacer una pregunta. No le puedo conectar el micro, pero hay una pregunta aquí. ¿Cuál es el mejor método de limpieza mecánica con este tratamiento novedoso? ¿Me puede repetir la pregunta? No la he entendido bien. La pregunta es, ¿cuál es el mejor método de limpieza mecánica para ser utilizado con esta técnica novedosa? El método que yo utilizo es el patrón de oro, es decir, puntas de ultrasonidos, puntas muy finas y mini curetas. ¿Pero empieza con ultrasonidos o empieza con curetas? Cuando aplico Perisolv en la bolsa, primero empiezo con las curetas porque quiero que el Perisolv actúe durante más tiempo en la bolsa y después continúo con los ultrasonidos. Hay una segunda pregunta. Hablan de la concentración final del Perisolv. ¿La concentración? Sí, la concentración final de Perisolv. Creo que se referirá quizás al hipoclorito. ¿Pueden repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, concentración final del Perisolv. Creo que se refiere a la concentración del hipoclorito, dice Roberta. El hipoclorito sódico tiene una concentración del 0,95%. 0,95. Es decir, no tenemos que tener miedo de estas concentraciones, porque estos aminoácidos tienen un efecto de tamponamiento, con lo cual no hay problema. Pasamos a otra pregunta. ¿Es indiferente la instrumentación manual o la de ultrasonidos? Es decir, cada uno puede elegir lo que prefiera, manual o ultrasonidos, o es importante dar unas indicaciones más específicas para el uso de los ultrasonidos o la limpieza mecánica manual. Creo que hay que utilizar lo que funcione mejor en las manos de cada uno. Si tienes un paso 2, es decir, donde también vas a trabajar de forma subgingival, tienes que usar las dos cosas, curetas y ultrasonidos. Pero a lo mejor si estás en un paso 4, el paciente viene a su mantenimiento, a lo mejor puede ser efectivo únicamente con ultrasonidos, porque a largo plazo los estudios demuestran que no hay diferencias significativas. Es, digamos, algo sensible al operador. Tenemos que ser buenos haciéndolo y da igual el instrumental que utilicemos. Paso a otra pregunta. Buenas tardes.
Me gustaría saber cuál es el mantenimiento en casa después del tratamiento en clínica. Gracias. Mi protocolo postoperatorio sería pedirle al paciente que no utilice cepillos interproximales el mismo día. Se puede cepillar con un cepillo de dientes, pero no en la zona interproximal. Y a partir del día siguiente, volvemos a un régimen normal de higiene oral. Cepillado de dientes normal y por la noche también limpieza interproximal. Y que no se enjuaguen con clorexidina durante 2 días después del tratamiento. Y después simplemente unos enjuagues o utiliza clorexidina o no después de esos 2 días. ¿Y cuál sería la concentración de clorexidina que sugiere? Egle ha desaparecido. Has vuelto, Egle. Sí, tengo unos problemas de conexión, parece. Eg- Egle, te hemos perdido durante como un minuto. ¿Ahora me pueden oír? Sí. Sí. Ahora tienes una conexión más estable, sí. Sí, con respecto al porcentaje de clorexidina, pues el habitual, 0,12%. Pero yo, después de un tratamiento no quirúrgico, nunca doy clorexidina a mis pacientes. Pero si decís prescribir clorexidina, después de Clean and Seal deberíamos esperar 2 días. 2 días a partir del tratamiento. Es decir, no al día siguiente, sino esperar 2 días. Voy a apagar mi cámara, pero solo para mejorar tu conexión. En periodontitis, ¿es importante irrigar con agua oxigenada o suero o solo los implantes? ¿O qué hacemos en dientes? Muy bueno, muchas gracias. Buena pregunta. Con respecto a los dientes, cuando utilizamos ultrasonidos, yo no creo que haga falta una irrigación adicional, pero podemos irrigar en el último paso antes de aplicar el ácido hialurónico reticulado, especialmente si tienes bolsas muy profundas o afectaciones de furca, para sentirnos más seguros. Pero yo creo que el producto después se elimina directamente ya con la irrigación de ultrasonidos. En los casos de perimplantitis queremos una irrigación adicional porque tenemos ahí espiras de la rosca del implante expuestas y esa irrigación adicional con agua oxigenada y después con suero salino no va a hacer nada malo. Este es el protocolo que utiliza el doctor Lichty. Vamos a esperar también qué nos dice la literatura y la evidencia, pero no hay una regla. Podemos irrigar, pues, como pensemos que somos eficientes simplemente. Pasamos a otra pregunta. ¿Cuántas veces repite el tratamiento Clean and Seal? Hasta ser eficiente. Después de la primera sesión, reevalúo. Yo tengo que decir que yo solo trato a pacientes colaboradores. Los pacientes, todas estas técnicas funcionan si los pacientes se limpian, si tienen un buen régimen de higiene oral, también interproximal. Si reevalúo al paciente a los 3 meses, mostré un caso y si veo que no me gusta el resultado, repito el protocolo hasta que llegue a mi objetivo final, que es
tener 4 milímetros o menos sin sangrado del sondaje. Generalmente reevalúo al paciente a los 3 meses. Otra pregunta. Gracias por la excelente presentación. ¿Sabes si hay algún estudio que compare Clean and Seal con derivados de la matriz del esmalte en el tratamiento no quirúrgico? Muchas gracias. Gracias por una pregunta muy interesante. Que yo sepa, no hay ningún estudio que combine estas dos técnicas. Pero creo que añadir proteínas derivadas de la matriz del esmalte en el tratamiento no quirúrgico no ha demostrado mejorías significativas a largo plazo. Quizás sería interesante comparar estos dos métodos. Y quizás es una idea para futuras investigaciones. Pero sí, que yo sepa, no hay ningún estudio de este tipo. Y tampoco se está haciendo ahora mismo ninguno en ese sentido. Perfecto, Egle. Hay una pregunta sobre si se está grabando este webinar. Sí, mandaremos un enlace por si alguien quiere volver a ver el webinar. Vamos a otra pregunta. Hay diferentes ácidos hialurónicos disponibles. ¿Cuáles son las diferencias y cuál utiliza? Bien, querido compañero o compañera, gracias por la pregunta. Todo lo que he comentado hoy y todo lo que he mostrado en mis casos clínicos, ahí he utilizado Iadent BG. Como he explicado, es muy importante qué tipo de producto utilicemos, porque esto es un producto reticulado. ¿Por qué es importante? Debemos saber que el ácido hialurónico es un glucosamino de cadena larga y el ácido hialurónico nativo tiene una cadena única de glucosaminoglicanos. Tiene mucho potencial de regeneración para tejidos duros y blandos, pero se degrada de forma muy rápida a las 24 horas de su síntesis. Pero el producto reticulado, es decir, donde tenemos diferentes cadenas de estos glucosaminoglicanos conectadas entre sí, cuando tenemos este medio, es decir, este producto reticulado, he mostrado que tiene un potencial regenerativo para tejidos duros y blandos, es decir, tanto para fibroblastos como para osteoblastos, y que es estable durante un periodo muy prolongado, de 4 a 6 semanas. Y además este producto tiene un alto peso molecular, lo que suprime el proceso inflamatorio, suprimiendo las funciones endoteliales y demás. Es decir, a la hora de elegir un producto, tienen que conocer sus especificaciones, el nivel de reticulado y el peso molecular. Yo siempre utilizo Iadent BG, que es un producto de Regedent. También hay una pregunta sobre el ácido, el origen de este ácido hialurónico. Es una buena pregunta también. Sí, creo que habría que dar un webinar entero sobre ácido hialurónico. No he tenido tiempo para explicar más, pero el ácido hialurónico es un material natural que es sintetizado en nuestro cuerpo por enzimas que están presentes en la matriz extracelular. Pero el producto que tenemos aquí en nuestras manos y el que utilizamos en otros pacientes es un producto fabricado por fermentación bacteriana. Estas cadenas largas de glucosaminoglicanos son sintetizadas dentro de cultivos bacterianos, medios de cultivo bacterianos, después se purifican y en último paso se conectan entre sí, es decir, se reticula y así obtenemos este producto. ¿Por qué es importante? Porque es de origen no animal y, como he mencionado antes, no va a producir reacciones inmunológicas en el paciente. Es decir, es un producto que se tolera muy bien. Tenemos una pregunta aquí sobre Perisolve.
¿Perisolv produce alguna modificación en la superficie del implante dental? No tenemos esos datos. No tenemos ese dato, pero por lo que yo sé, no produce alteraciones en los discos de dentina. Entonces, ¿por qué va a producir alteraciones en una superficie de implante? Egle, creo que tenemos un estudio publicado sobre implantes donde vieron que aplicando Perisolv sobre la superficie del implante no se modifica la superficie. Es decir, es poco agresivo también con respecto a la superficie del implante. Sí, es un estudio que hay. Ah, muy bien. No conozco ese estudio, lo siento. Sí, no te preocupes, conoces muchos estudios de todas formas. La peritonitis es mi tema favorito, pero claro, si uno lo piensa de forma lógica, sí, hombre, me leeré el estudio y sí, el, el que haya hecho la pregunta, si me puede escribir, le mandaremos el estudio, pero claro, si yo pienso, si no daña la superficie del diente, tampoco va a dañar la superficie del implante. Pasamos a otra pregunta. Más preguntas, más preguntas. Tenemos un montón de preguntas. Tengo una pregunta. ¿Se puede utilizar Clean and Seal con clorhexidina? Pero creo que ya has respondido a esto. Nunca, nunca, nunca hago con clorhexidina, nunca. ¿Quieres explicar por qué o alguna información sobre la clorhexidina y por qué no lo utilizas en el protocolo? En general, lógicamente, el protocolo no incluye la clorhexidina, pero no quiero colocar clorhexidina dentro de la herida. Si utilizo clorhexidina como antiséptico, si utilizo clorhexidina, tengo que saber claramente la indicación. ¿Por qué estoy utilizando ese material? Si yo prescribo clorhexidina, enjuagues, ¿no? Colutorios de clorhexidina después de la cirugía, perfecto, pero no quiero clorhexidina dentro de la herida, porque afecta negativamente al proceso de cicatrización de la herida y tenemos datos que explican que tiene efectos negativos sobre los fibroblastos, cosa que no me interesa, porque mis otros dos componentes, el ácido hialurónico reticulado y el Perisolv, se llevan fenomenal con los fibroblastos y los osteoblastos y no quiero afectar negativamente su función añadiendo clorhexidina. Perfecto, buena respuesta. Hay otra pregunta. Después de la aplicación del producto, ¿hay que reaplicar el producto durante las visitas de control? Gracias por la pregunta. Depende. Si yo veo al paciente en una revisión, yo mido la bolsa y tengo en mi cabeza lo que quiero ver. Quiero ver una profundidad de sondaje de menos de 4 milímetros y que no haya sangrado el sondaje. Si veo sangrado al sondaje, sé que está progresando la enfermedad, con lo cual tengo que reaplicar el protocolo. Pero, por supuesto, tengo que tener claro si estoy tratando a un paciente colaborador, porque si el paciente no se limpia, puedo aplicar lo que sea en la bolsa y ningún método va a funcionar. Perfecto. Las últimas 5 preguntas. ¿Cuáles son las indicaciones para utilizar Clean and Seal? ¿En qué profundidad de bolsa? Cuanto más profunda la bolsa, mejor. Mi compañero, el doctor Anton Friedman, en su estudio, que está ahora en fase de revisión, demostró que los mejores resultados con Clean and Seal se obtienen en las bolsas muy profundas, es decir, bolsas de más de 8 milímetros. Cuanto más profunda la bolsa, cuanto más difícil el caso, creo que más indicación hay para utilizar este método. Por si tengo una bolsa de 5 milímetros y sé cómo utilizar mis instrumentos, no necesito quizás un material adicional. Ser eficiente con mis instrumentos.
Pero si tengo, por ejemplo, una bolsa de 10 milímetros en el 25 y sé que tiene ahí alguna concavidad, algún surco, una fisura, como periodistas sabemos que es difícil eliminar el cálculo de estas concavidades anatómicas o de las furcas, por ejemplo. Yo creo que el Perisolve, el concepto Clean and Seal, va a ser positivo, especialmente en estos casos más difíciles, donde no podemos acceder bien con nuestros instrumentos, aunque sean instrumentos finos. Creo que he mostrado que los estudios también han dicho que da igual lo buenos y experimentados que seamos con nuestra instrumentación, hay situaciones clínicas donde no podemos hacer nada y necesitamos, digamos, ese pequeño empuje adicional de estos materiales. Perfecto. Hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en contacto el ácido hialurónico con el diente? Yo interpreto la pregunta de la siguiente forma. Cuando aplico el ácido hialurónico reticulado a una bolsa tratada, es decir, el paso final de Clean and Seal, le pido al paciente que no coma durante 2 horas, que no limpie la zona interproximal el mismo día. Pero desde un punto de vista lógica, desde un punto de vista teórico y de los estudios, yo sé que si lo coloco en la bolsa, en la base de la bolsa, se puede mantener estable durante 4 a 6 semanas. Es activo y hace cosas buenas. A veces si tengo una bolsa extremadamente profunda, pero esto no es evidencia, esto es una sensación clínica, vamos a decir que tengo una bolsa muy profunda, coloco Clean and Seal, vuelvo a ver al paciente después de una semana y vuelvo a aplicar el ácido hialurónico reticulado en la bolsa. Hago ese, digamos, ese tratamiento adicional y me siento de una forma más segura. Espero que la pregunta fuera esa. Pero, estimados compañeros, si tienen cualquier pregunta más, también se pueden poner en contacto conmigo. Sí, creo que nos estamos quedando sin tiempo y quizás le puedo mandar unas preguntas también para que las responda más tarde, si no. Aunque tenemos 2 preguntas más. ¿Este tratamiento lo puede hacer la higienista? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que la higienista, digamos, son la población ideal para utilizar este método. Está muy bien, especialmente según mi experiencia, porque cuando realizamos cursos con higienistas, están muy contentas con el Perisolve, porque ven lo sencillo que es el tratamiento mecánico, especialmente de esos depósitos duros. Estimados compañeros, tenemos que saber, por ejemplo, si yo tengo si yo soy una higienista, tengo un paciente con mucho cálculo, no hace falta que utilice Clean and Seal, digamos, las 2 partes. A lo mejor solo puedo utilizar el Perisol para facilitarme la vida limpiando ese cálculo, porque seré más eficiente. Tendré que aplicar menos movimientos. Tengo que ser menos invasiva, por decirlo así. Y a lo mejor también para el paciente la sensación es mejor. Es decir, podemos utilizar las 2 partes de forma independiente también para objetivos específicos. Perfecto, Egle. Creo que nos hemos quedado ya sin tiempo. Muchísimas gracias también a los intérpretes, Cristina Bonani, que ha traducido de inglés a italiano, y también gracias a Sven Glockner, que ha traducido de inglés a español. Gracias, Egle. Nos veremos en Italia en algún congreso pronto. Tengo muchas ganas. Sí, sé que te encanta Italia, Egle. Y sí, como hemos dicho, si hay más preguntas, me pueden escribir a mí. Puedo dejar aquí mi correo electrónico también y puedo compartir con Egle
toda duda que puedan tener sobre periodontitis y periimplantitis. Muchas gracias. Gracias. Disfruten de las vacaciones y de la comida si van a comer. Grazie a tutti. Gracias, Egle. Muchas gracias, queridos compañeros. Adiós.